Estoy segura que han oído hablar del trabajo de los santos y las vírgenes. Vamos a explicar cómo lo que nos enseñaron se aplica hoy en día. Dicen que Santa Brígida encendió un fuego que aún no se apaga y no ardía en madera, sino en las manos que dan. Quien se acerca a esa lumbre vuelve a ver el mundo con ojos de hogar, incluso cuando afuera sopla el invierno. Nacida en Irlanda, hija de esclava y de jefe, Brígida aprendió temprano que la sangre divide, pero el pan compartido cura. De niña regalaba la mantequilla de la casa a quien tenía hambre, y su padre, furioso, descubría que el barril volvía a llenarse. Creció y fundó Kildare, un monasterio donde mujeres y hombres rezaban y trabajaban, un faro para viajeros, pobres y enfermos. Allí la lámpara parecía no apagarse nunca, y cuentan que junto al lecho de un moribundo trenzó con juncos una cruz sencilla que calmó su miedo. Su valor principal brillaba claro: hospitalidad valiente, esa audacia de abrir puertas y convertir la escasez en mesa amplia, de ordenar recursos con ternura y decisión para que nadie quedara fuera. Muchos siglos después, en una ciudad de balcones de hierro y prisa en los semáforos, Lucía regresaba de su turno en la clínica con los hombros hundidos. Se sentía útil y, sin embargo, sola. Un día leyó sobre Brígida y se quedó con una frase que no necesitó letras: donde hay fuego y mesa, hay pertenencia. Decidió encender su llama pequeña. Sacó una olla y puso sopa en el rellano de su edificio los martes por la noche, con un cartel escrito a mano: para quien llegue tarde. Abrió una libreta de barrio donde cada vecino apuntaba una necesidad y una habilidad. El portero sabía arreglar enchufes, la señora del quinto cuidaba niños, el joven del segundo dominaba las hojas de cálculo, la despensa común empezó con 2 latas y acabó en un armario compartido. Una tormenta dejó sin luz a la manzana, y esa red improvisada se encendió como brasa resguardada. La panadería prestó su horno, los pasillos se llenaron de termos. Una anciana volvió a reír en medio del apagón. Lucía había seguido 3 pasos de Brígida sin nombrarlos: dar primero, organizar después, ver personas antes que reglas, mantener el fuego encendido para el siguiente que llegue. La clínica era la misma, pero ahora llevaba comunidad en el bolsillo. Su cansancio tenía descanso y su miedo tenía banco. Si quieres probarlo, piensa en el rito de los 3 fuegos. Fuego del tiempo. Reserva 60 minutos a la semana para una persona concreta que necesite compañía o guía. Fuego de la mesa. Comparte una comida al mes con alguien fuera de tu círculo. Fuego del bolsillo. Crea un pequeño fondo Brígida con el 1% de tus ingresos para dar sin expectativa. Y coloca una cruz trenzada de papel junto a tu puerta. Cada vez que la veas, pregúntate cómo transformarás hoy un pasillo frío en hogar. Dicen que hay nombres que encienden cerillas en la oscuridad. Santa Filomena es uno de esos nombres, una llama discreta que no grita pero insiste. La antigua tradición cuenta que fue una joven que, habiendo prometido su vida a Dios, rechazó el poder de un emperador. Vinieron las cadenas, las flechas, el ancla atada al cuello, y, una y otra vez, la esperanza la sostuvo. Al final, el martirio no fue derrota, sino testimonio, la fortaleza de ser fiel a lo esencial, incluso cuando el mundo empuja hacia otra orilla. Ese es su valor principal, el que atraviesa siglos, la constancia luminosa de quien no negocia su verdad y la ofrece como abrigo a los demás. Ese hilo de fidelidad vuelve a tensarse hoy en la historia de Lucía. Es residente de medicina en un hospital saturado, con noches que parecen túneles sin ventanas. La presión por cumplir indicadores, la tentación de normalizar la prisa, la voz interna que pregunta si vale la pena cuidar cada detalle cuando nadie mira. En el bolsillo, un recuerdo de su abuela, una medalla de Santa Filomena. No es un amuleto, piensa,
es un recordatorio. Filomena no cambió el mundo con discursos, lo cambió sosteniendo su sí en medio del vendaval. Una madrugada, faltan suministros y alguien le sugiere ajustar informes para cubrir la carencia. Nadie se enterará, dicen. Lucía respira hondo y sigue los pasos de la santa. Primero, recordar el propósito, ese sí que le dio sentido a su vocación. Segundo, escoger una pequeña renuncia que la libere. Apagar el piloto automático de la conveniencia. Tercero, pedir ayuda sin orgullo, porque la constancia no es soledad. Habla con su equipo, reorganiza turnos, convoca a farmacia, redacta un reporte honesto con alternativas. Hay fricción, claro, pero también respeto. Días después, la dirección implementa un nuevo protocolo de distribución y una familia le agradece que su hija recibiera a tiempo un tratamiento. Lucía no siente que haya ganado una guerra, solo que no perdió su centro. Como Filomena, eligió la fidelidad en una esquina concreta de la vida y esa luz alcanzó a otros. Si hoy necesitas una brújula, practica el sí pequeño y diario. Al empezar la jornada, escribe en una tarjeta 3 cosas: tú no negociable, el valor que no cederás, tu renuncia mínima, algo que dejarás para ser más libre, y tu petición concreta de ayuda a una persona. Y, si rezas a Dios, llévala contigo, tócalo cuando flaquees, y al caer la noche, revisa si fuiste fiel. La constancia, como en Santa Filomena, se teje con hilos breves hasta volverse manto. Qué bonito, ¿verdad? Seguimos con otro. No olvides seguir nuestro canal para crecer con las enseñanzas de Dios. Dicen que los monstruos retroceden cuando alguien enciende una llama en la noche. Así empezó la leyenda de un joven sin corona ni ejército que, con una fogata, cambió un país. San Patricio. No llevaba espadas, llevaba historias, no buscaba aplausos, buscaba puertas abiertas. Su secreto no era la fuerza, era la valentía compasiva. Patricio nació en Britania y, a los 16, fue raptado por piratas y vendido como esclavo en Irlanda. En las colinas, cuidando ovejas, aprendió a escuchar el viento y a hablar con Dios. Una noche soñó con un barco y escapó. Podría haber borrado aquel país de su memoria, pero años después, con otra clase de coraje, decidió volver. No volvió como víctima ni como vengador, volvió como mensajero. Encendió una hoguera en la colina de Slane para desafiar la oscuridad y explicó, con un sencillo trébol, un misterio de unidad. La virtud que destella de su vida no es solo la fe, sino la transformación, convertir el miedo en misión y el rencor en servicio. Siglos después, Lucía, hija de una ciudad grande y veloz, llevaba otro tipo de cadenas, el recuerdo de un instituto donde fue humillada en un grupo de chat. Había huido de ese barrio, se había construido un mundo nuevo como diseñadora y, sin embargo, cada vez que pasaba a 2 paradas de metro de su antiguo colegio, el estómago se le cerraba. Un día, en una librería, hojeó una biografía de San Patricio. Se detuvo en la escena del regreso, volver al lugar del temor para encender una luz. Lucía dibujó un trébol en una libreta. En la primera hoja escribió escuchar, en la segunda, servir, en la tercera, persistir. Pidió una reunión con la directora de su antiguo instituto y propuso un taller de alfabetización digital y empatía para primero y segundo curso. La primera sesión fue un fracaso. 3 alumnos, 2 bostezos y una broma pesada. Como Patricio, volvió. En la segunda, llevó historias reales y dejó que hablaran los tímidos. En la tercera, invitó a exalumnos. Un mes después, un chico que antes lideraba bromas le pidió perdón a una compañera. Al final del trimestre, la directora le entregó una pequeña lámpara verde para el aula. La encenderemos cuando alguien necesite un lugar seguro. Lucía no ganó fama ni fortuna, pero cada vez que veía la luz encendida, recordaba la hoguera en la colina y sonreía. Si quieres seguir ese camino,
esta noche dibuja tu propio trébol. En una hoja, nombra un miedo concreto. En otra, una persona o lugar al que puedas servir. En la tercera, un paso que puedas dar en las próximas 24 horas. Guarda el papel en tu bolsillo y cumple el paso antes de que termine el día. No necesitas serpientes que expulsar ni multitudes que convencer. Basta con encender una pequeña llama donde antes hubo sombra. La Biblia es una guía para la vida con luz. ¡Qué hermosa reflexión! Suscríbete. Seguimos reflexionando y creciendo contigo. Dicen que, cuando el dinero habla más alto que el corazón, el alma se queda muda. Por eso asombró a todos ver a un joven rico despojarse de su ropa en la plaza de Asís, bajo la mirada de su padre y del obispo, para quedarse con nada y con todo. Aquel muchacho era Francisco, y su gesto no fue locura, sino un comienzo, la audacia de elegir lo esencial. Antes de aquel día, Francisco había soñado con armaduras brillantes y canciones de taberna. Prisionero de guerra, enfermó. En su convalecencia, el encuentro con un leproso lo quebró y lo encendió a la vez. En la ermita de San Damián escuchó una voz: «Repara mi casa». Primero arregló muros, luego corazones. Se llamó a sí mismo hermano menor, habló a pobres y poderosos con la misma ternura, serenó al lobo de Gubbio, cantó con el sol y el viento. Su vida se hizo cántico a la fraternidad de toda criatura. El valor que de su obra se desprende es nítido, libertad nacida de la sencillez, alegría que brota de dar, y una compasión capaz de volver hogar cualquier camino. Siglos después, Marta, programadora en una startup de Barcelona, vivía en piloto automático, pantallas infinitas, compras por ansiedad, noches sin aire. Una mañana, camino al metro, se detuvo ante un grafiti que decía: «Repara mi casa». Le pareció un mensaje para ella. Recordó a Francisco y decidió probar 4 pasos franciscanos durante un mes. Primero, simplificar. Vació el armario. Vendió gadgets que no usaba. Renegoció su horario para tener una tarde libre. Segundo, servir. En esas horas, se ofreció en un comedor social. Allí, no solo sirvió sopa, también aprendió a escuchar a don Álvaro, un marino jubilado que contaba historias con manos temblorosas. Tercero, confiar. Abrió conversaciones honestas con su equipo sobre cargas y miedos. Juntos rediseñaron procesos, priorizando lo humano sobre lo urgente. Cuarto, celebrar la creación. Plantó un pequeño huerto en la terraza. Cada brote fue una victoria diminuta contra la prisa. En 3 semanas, su ansiedad empezó a aflojar. Su jefa notó que Marta, lejos de rendir menos, irradiaba calma y orden. El equipo redujo errores. El comedor social ganó una voluntaria estable y don Álvaro recuperó la costumbre de sonreír. Marta comprendió. No había perdido nada esencial al desprenderse. Había ganado espacio para amar. Si quieres intentarlo, prueba la renuncia con propósito durante 7 días. Cada día elige una cosa superflua, un gasto, una hora de pantalla, una queja. Renúnciala conscientemente y transforma ese hueco en un acto concreto de servicio a alguien cercano. Al final de la semana, escribe qué te hizo más libre. La casa que reparar, tal vez, eras tú. Dicen que un joven que sostenía una palma podía cambiar la suerte de quien se atreviera a mirarla con honestidad. No era brujería ni truco, era la historia de San Pancracio, una vida breve y luminosa que todavía hoy enciende la voluntad de quien la escucha. Pancracio fue un huérfano de Frigia que llegó a Roma con su tío en tiempos de persecución. Allí descubrió la fe y decidió vivirla sin recortes, con la coherencia alegre de sus 14 años. Cuando le pidieron renunciar, eligió mantenerse en pie, preferir la verdad al miedo. Murió mártir, dicen, con una palmita en la mano y una promesa en el corazón, que la fidelidad cotidiana, sobre todo en el trabajo honrado y en la ayuda a los demás, abre caminos donde parece no haberlos.
Su valor principal no fue la temeridad, sino la constancia, cumplir lo que se cree, aunque el viento sople en contra. ¿Y qué hacer con una historia así, en un calendario lleno de prisa? Convertirla en brújula. Porque San Pancracio no es un amuleto que concede sueldos, sino un espejo que devuelve una pregunta sencilla. ¿Qué palabra te darás a ti mismo hoy y cómo la vas a sostener? Lucía, por ejemplo, pensaba que la suerte le tenía manía. Cambiaba de empleo como quien cambia de andén, y en casa cuidaba a su abuela con ternura y cansancio. Un vecino, don Eusebio, le regaló una estampa de San Pancracio con un manojo de perejil. No es para pedir milagros, le dijo, es para recordar promesas. Lucía decidió imitar al santo en 3 gestos: llegar cada día 10 minutos antes y prepararse, decir la verdad incluso si eso complicaba las cosas, y ayudar a un compañero sin esperar nada. Cada mañana, al ver la estampa, repetía: hoy sostengo mi palabra. En 2 semanas, el jefe notó su fiabilidad y le confió un proyecto. Cuando hubo un error en la entrega, ella no se escondió, lo asumió y lo corrigió. La estabilidad no cayó del cielo, fue construyéndose, puntada a puntada, en la misma tela donde antes se enredaban las excusas. Lucía entendió que la palma de Pancracio no era un talismán, sino un recordatorio. La alegría valiente contagia confianza. Si quieres probarlo, aquí va una recomendación práctica. Elige una promesa pequeña y diaria, por ejemplo. Haré bien una tarea difícil antes del mediodía. Escríbela y cúmplela durante 7 días. Acompáñala con un acto de generosidad semanal y una revisión los domingos. ¿Fui coherente? ¿Dónde fallé? ¿Qué ajusto? En esa escuela sencilla, San Pancracio te mira sin exigir, como diciendo: sigue, la suerte suele llegar donde te encuentra trabajando con fe. Imagina que la duda es una lámpara. Cuanto más oscura la noche, más nítido el círculo de luz. Así caminó San Anselmo, nacido en Aosta en el siglo XI, monje benedictino en Bec y luego arzobispo de Canterbury. No buscó la verdad para imponerse, sino para servir. Llamaba a su método fe, que busca entender, preguntar, razonar, rezar y volver a preguntar. Entre reyes y exilios, defendió la conciencia y el respeto a la dignidad, convencido de que la razón no era enemiga de la fe, sino su aliada. El valor que deja a quien lo escucha es este: la verdad se encuentra con humildad y se sostiene con valentía compasiva. Sofía, analista de datos en una empresa de tecnología, llevaba semanas con un nudo en el estómago. Le pedían optimizar un algoritmo que enganchaba a adolescentes más de lo saludable. Recordó a San Anselmo en una charla que había oído: pregunta hasta que la luz alcance el borde de tu duda. Cerró la laptop y dedicó 1 hora a pensar con paciencia: ¿qué busco? ¿Qué temo? ¿Qué es lo justo? Escribió sus preguntas, habló con compañeros de otras áreas, escuchó a un psicólogo juvenil y preparó una propuesta. En vez de maximizar tiempo de pantalla, sugirió medir bienestar, pausas obligadas, recordatorios de descanso, contenidos con valor educativo. Fue a la reunión con el pulso acelerado, pero con la claridad tranquila de quien ha hecho sus deberes. El gerente frunció el ceño. ¿Y los números? Sofía respiró hondo. Explicó, con datos y empatía, que un producto que cuida a sus usuarios sostiene mejor la confianza y el negocio a largo plazo. No alzó la voz, no acusó. Construyó un puente, como hacía Anselmo en sus diálogos, paciente pero firme. Hubo resistencia, pruebas piloto, dudas. Al cabo de 3 meses, la retención saludable creció y las quejas bajaron. Sofía no salvó el mundo, pero cambió su pequeño perímetro, y en esa coherencia reconoció la lámpara de aquel abad lejano: pensar bien para obrar bien, sin reducir al otro a un adversario. Si quieres seguir este camino,
Practica 4 hábitos sencillos cada día. Primero, detente 10 minutos en silencio para formular la pregunta real que te inquieta. Segundo, escribe 2 razones a favor y 2 en contra de tu postura. Busca a alguien que no piense como tú y escucha de verdad. Tercero, elige una acción concreta, por pequeña que sea, coherente con la verdad que has comprendido. Cuarto, revisa al anochecer qué aprendiste y a quién ayudaste. Con esa lámpara humilde, como San Anselmo, tus pasos tal vez no iluminen toda la noche, pero sí el siguiente tramo del camino. Así que hoy les invito a encontrar esa paz en los salmos. Y si quieren seguir explorando estos temas, no olviden suscribirse a nuestro canal aquí abajo.